Saludos, en esta oportunidad estaremos presentándole las distintas fases del proyecto prototipo basado en el enfoque STEM. Nuestro equipo está conformado por Gabriela Ramírez, Esperanza Reyes y su servidora Loreidi Rivas. Un proyecto prototipo basado en el enfoque STEM es una actividad que integra las disciplinas STEM para resolver un problema real. La recolección de información, este es el primer paso en la metodología STEM. En el aula de nuestro país, este proceso debe de ser participativo y centrado en el entorno real de nuestros estudiantes. El primer paso es formular una pregunta científica relevante, por ejemplo, ¿cómo afecta la acumulación de desechos sólidos en el río Sama a la salud de los residentes del sector de la Ciénaga? Esta pregunta debe de ser clara, basada en una situación real del entorno local y que promueva la indagación científica. En el paso 2, aquí buscamos información confiable y contextualizada. Los estudiantes deben consultar diversas fuentes, entrevistas a comunitarios o técnicos locales, observaciones directas del entorno. En el paso 3, aquí seleccionamos y organizamos la información y esta se clasifica según causas, consecuencias y posibles soluciones. El paso 4 es registrar las fuentes. Es de vital importancia anotar las fuentes utilizadas y citarlas en el proyecto. Los proyectos en STEM se construyen en varias etapas o fases donde el estudiante es el protagonista. La primera fase, aquí se identifica el problema. Los estudiantes observan su entorno y detectan un problema real. Por ejemplo, en una comunidad agrícola de Monteplata, los estudiantes notan que los cultivos están siendo afectados por plagas y formulan la pregunta, ¿cómo podemos controlar las plagas de forma natural en los cultivos escolares? En la fase 2 se recopila información científica y comunitaria sobre el problema. Por ejemplo, los estudiantes investigan sobre pesticidas orgánicos usando fuentes del Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales y entrevistan a agricultores locales. En la fase 3 se realiza el diseño de la solución. Los estudiantes generan ideas y seleccionan la más viable para su contexto. Por ejemplo, deciden elaborar un repelente natural para aplicar a las plantas. En la fase 4 se pone en práctica la solución, por ejemplo, preparan el repelente, lo aplican en el huerto escolar y observan los resultados durante 3 semanas. En la fase 5 se analizan los resultados y se realizan ajustes. Por ejemplo, detectan que el repelente pierde efecto si llueve, por lo que lo reformulan con mayor concentración. Y en esta última fase, la fase 6, los estudiantes exponen sus hallazgos y resultados ante la comunidad educativa. Por ejemplo, realizan una exposición en una feria científica donde explican el proceso con gráficos, fotos y muestras del repelente. Es cuanto. Ahora les paso con mi compañera Gabriela. Estaré hablando de cómo debe construirse el diseño ingenieril en un aula STEM. El diseño ingenieril debe estructurarse como un proceso iterativo que involucra varios subprocesos, como es la identificación del problema, la generación de soluciones, la construcción de prototipos y la evaluación crítica. Todo esto fomenta el pensamiento crítico y la resolución de problemas, que son cualidades o competencias esenciales para los estudiantes en el siglo XXI. Según el Framework for K-12 Science Education del National Research Council, el diseño ingenieril consta de estos básicamente tres pasos esenciales, que son definir el problema, desarrollar soluciones y optimizar estas soluciones. Muy bien. ¿Cómo aplicamos esto al currículo dominicano? Pues en el segundo de secundaria, con el contenido geometría, distancia entre dos puntos, podríamos aplicarlo de la siguiente manera. Un diseño para una ruta de autobuses escolares optimizada para el sector Laureña. Desarrollar posibles soluciones con cuáles herramientas, como el uso de los kits de robótica, programación por bloques, diseños en 3D en Tinkercad para diseñar esta ruta. Luego, presentar las soluciones propuestas e identificar las ventajas y desventajas. Luego sería optimizar estas soluciones tomando en cuenta las ventajas y desventajas y bien, convertir estas desventajas en posibles oportunidades de mejora, replantear las propuestas y las soluciones. Y ahí se podría optimizar la propuesta. Luego, podríamos ver
¿Cómo debe hacerse la evaluación de un proyecto o prototipo STEAM en el proceso y en el resultado? Pues la evaluación en un proyecto STEAM tiene que ser continuo, de manera integral, formativa y sumativa, abordando el desarrollo y el producto final. Vamos a abordarlo por partes. En cuanto al proceso, para evaluarlo, se pueden tomar los siguientes criterios. Sería definir el problema, su claridad y pertinencia con el contexto, la planificación y la organización del trabajo, investigación y aplicación de conocimientos que se hayan utilizado de manera adecuada conceptos científicos, la colaboración y comunicación entre los estudiantes o entre los diferentes docentes del proyecto y la integración y la mejora. En cuanto al resultado, la evaluación del resultado o producto final se haría de la siguiente manera. Se tomaría en cuenta el funcionamiento técnico, el prototipo cumpla con el propósito, resuelve el problema que ya se planteó, la creatividad y la innovación de los estudiantes, la estética y acabado del proyecto presentado, la justificación científica y técnica y el impacto o aplicabilidad en su entorno. Entonces, ¿cuáles instrumentos podríamos utilizar? Estarían las rúbricas, portafolios y la autoevaluación y coevaluación. Ahora bien, ¿cuál sería nuestro papel como docentes STEAM en la comunidad escolar? Dentro de las funciones estaría organizar e impartir talleres, capacitación integrada al personal docente sobre metodología STEAM o sobre otros recursos didácticos, también la identificar y evaluar las buenas prácticas de los docentes y dinamizar el proceso de integración curricular. Muy bien, con ustedes mi compañera Esperanza Reyes. Rutina de pensamiento diario para fortalecer la indagación, curiosidad y exploración en educación STEM. Veo, pienso, me pregunto. Objetivo, fomentar la observación crítica y la formulación de preguntas. Ejemplo, en una clase de ciencias naturales, los estudiantes observan, luego responden. Veo qué elemento natural identifico. Pienso cómo interactúan estos elementos. Me pregunto cómo afecta la contaminación. Conectar, expandir, desafiar. Su objetivo es reconocer previos conocimientos con el aprendizaje. Un ejemplo es en una clase de matemáticas. Los estudiantes siguen patrones, conectan qué figura ven, expanden cómo se aplican estos patrones, desafían cómo podrían mejorar en la estructura de un diseño, reflexionan, si se sintetizan información y generan nuevas preguntas. Después de hacer todas esas investigaciones, dice, ¿qué aprendí? ¿Qué conexiones tengo con la vida? Antes pensaba, ahora pienso. Su objetivo es reflexionar sobre el cambio en la comprensión de un tema. Un ejemplo es en una clase de tecnología, los estudiantes comparan. Antes pensaba, ahora pienso. Antes pensaba que la IA era para robot, ahora sé que es para otras cosas más. Palabra, frase, oración. ¿Cuál es el objetivo? Idear, sintetizar e informar. En una clase de física, frase, ¿cómo surgen las olas? Lista de preguntas motivadoras para la exploración de brainstorming en educación STEM. Focalización de antes. ¿Cuál es el objetivo? Ayudar a los estudiantes a observar, analizar con detalle clave. Un ejemplo en una clase de ciencia, la biodiversidad. ¿Qué patrones de colores forman, observan las especies endémicas? ¿Cómo influye el clima? Medición y cálculo. Objetivo, desarrollar habilidades matemáticas. Ejemplo, en una clase de física de energía renovable. ¿Cómo podría calcular cuántos litros de agua se desperdician, entre otras? Comparación. ¿Cuál es el objetivo? Analizar similitudes y diferencias. Un ejemplo, en una clase de tecnología se podrían surgir preguntas. ¿En qué se diferencian los materiales usados para los edificios que están en la zona colonial? ¿Qué ventajas tienen en los bioplásticos y la comparación de los plásticos convencionales? ¿Cuál es la acción?
Objetivo, motivar a los estudiantes a buscar solución. Un ejemplo, en un proyecto de ingeniería, ¿cómo podrían reducir la contaminación del río Sama? ¿Qué estrategia podrían implementar? Resolución en el problema. Objetivo, desarrollar el pensamiento crítico, las habilidades y la innovación. Un ejemplo, en clase de programación robótica, ¿qué algoritmo usaría? ¿Cómo podría mejorar? Estas preguntas pueden adaptarse a distintos niveles educativos para fomentar la exploración activa en educación STEM. Estas fueron las fuentes biográficas usadas en nuestro trabajo. Hasta aquí mi parte. Muchas gracias.